Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director, un episodio más de nuestro especial de Halloween y ahora tenemos como invitado a Dagny Castillo, quien es la persona que está detrás de una de mis cuentas favoritas en Instagram sobre cine, Cinefantute. Dagny, ¿cómo estás? David, ¿cómo están amigos? Dagny, no sé si nos puedas dar un poco de introducción sobre lo que haces, cómo nació tu fanatismo y todo esto que compartes con nosotros en tu cuenta de Instagram. Muchas gracias, Israel y David, por invitarme a la silla del director. Muy buen podcast, me gusta mucho. Y bueno, orgulloso de estar acá. Sí, soy la persona que está detrás de Cinefantute. Como tal, esto empezó con Instagram. Por los momentos está en Instagram y en Facebook. Más adelante me gustaría estar en YouTube, hacer crecer un poco la plataforma. Y pues empezó todo por mi amor al cine. Yo en Venezuela estudié cine, guión, me gusta hacerlo también, escribir sobre él. Y qué más que tener una pequeña plataforma como Instagram para hablar de cine lo que uno quiera y que la gente conozca las películas que uno quiere compartir con todo el mundo. Entonces, es básicamente eso. Súper bien, súper bien. Muchas gracias por compartirnos, por darnos esta intro. David, ¿cómo estás, amigo? Aparte de guapo, obviamente. Hola amigo, pues muy contento de estar aquí una vez más en la silla del director, muy contento porque Dagny está aquí en nuestro programa, la verdad es que su cuenta es fantástica, no olviden checarla, estoy seguro que a todos nuestros escuchas les va a encantar y se van a suscribir porque es una gran cuenta. Y nada, muy emocionado porque una vez más vamos a hablar de las películas que son nuestras favoritas en este mes, que utilizamos, siempre lo partimos para hablar de diferentes géneros dentro del género de terror y hoy no es diferente, amigo. Hoy vamos a hablar de los thrillers psicológicos. ¿Es así? Es correcto, pero antes, obviamente, tenemos que pasar por nuestra aclamadísima y la sección que estamos seguros que le gusta más a David, que es la sección de noticias. Si te parece, Dagny, Mr. David, voy a empezar con la mía. Y esto se pone, bueno, de hecho las dos noticias que traemos el día de hoy van muy ad hoc con el mes de octubre y todas las cosas de terror, ¿no? Porque justo esta semana que estamos grabando se anunció como que, no sé si es reboot o no sé cómo llamarlo, de la serie de Scooby-Doo, donde uno de los temas favoritos de Mr. David en este mundo nos hicieron oh, híjole, no sé cómo llamarlo. Bueno, nos cambiaron de, Netflix. ¿cómo? Nos hicieron un Netflix. Nos hicieron un Netflix y nos cambiaron a uno de nuestros personajes principales. Y no solo eso, sino que también nos acaban de confirmar también algo que sospechábamos desde que Hanna-Barbera es Hanna-Barbera, que es que Vilma es de la comunidad LGBTQ más plus ultra, ¿no? Dagny, David, ¿qué opinan de esta noticia? No sé si la vieron. ¿Qué comentarios nos pueden dar sobre este Netflix de Mira, Scooby-Doo? antes de dar mi rant y de soltar todo mi odio, voy a dejar que nuestro invitado opine sobre esta noticia. Sí, algo vi en las redes de la imagen de los nuevos personajes. No estoy seguro si ese Shaggy es Shaggy como tal. Nuestro Shaggy, ajá, exacto. Es el Shaggy de siempre, pero ahora otra apariencia, ¿no? Ujú. Pues eso siempre tiene mucha tela y muchas cosas que decir. Por mi parte, no soy de los que le da mucha importancia a eso, simplemente me da risa los memes, me río de los memes, pero jamás tengo una postura tan fuerte o tan reaccionaria en ese aspecto. Por eso vamos a dejar que David opine un poco porque me interesa saber cuál es su opinión. Muchísimas Venga, gracias, Dagny. David. Muy político, muy bien, Dagny. No, la verdad yo sí odio que hagan esto, sobre todo porque es un personaje que tiene muchísimos años y ha estado dentro de la cultura pop. Incluso hace algunos años vimos algo muy interesante que pasó con Shaggy. Por algo que sucedió en una caricatura, la gente empezó a decir que Shaggy tenía el ultra instinto que tenía Goku.
Y empezaron a hacer este mame tan grande de que él tenía el Ultra Instinto de Goku que lo empezaron a meter en memes y hasta en un videojuego aceptaron que Shaggy tenía el poder del Ultra Instinto. O sea, así de famoso se hizo este personaje que recobró vida después de tantos años, ¿no? No me parece acertado porque no creo que a la comunidad afroamericana le caiga muy bien que ahora pongan un personaje que toda la vida fue blanco y ahora es negro, como no es al revés, ¿me explico? O sea, yo tengo problema porque obviamente hay un bagaje cultural dentro de los personajes y es como si el día de mañana deciden que T'Challa, pues va a ser blanco, ¿no? Entonces la siguiente película de Black Panther, pues va a ser Brad Pitt el que lo va a interpretar, pues no creo que quedaría ahí. Pero bueno, ya sabemos que Netflix y Disney hacen todo por este tipo de situaciones, menos con los pelirrojos, que a ellos sí los odian y ellos sí no hay ninguna Oye, representación pelirroja. pero hablando de eso, me sorprendió bastante que a Daphne la dejaran como pelirroja. O sea, pensé, no sé, que le iban a quitar hasta de la serie o algo, pero no, ahí sigue. Entonces, una batalla a la vez, ¿no? Entonces, pues así está. Hay que esperar a que salga esta nueva serie y pues a ver qué sucede, a ver qué nos trae y a ver qué tanto. No sé si también nos van a cambiar la raza de Scooby-Doo. ¿Quién sabe? Puede ser. Por ahí que nos Va a metan ser un va a ser un chihuahua o gato ahora, algo. va a ser un Un gato, chihuahua, un caballo. posiblemente. Un chihuahua, sí. Oye, Dagny, ¿y qué noticia nos traes tú que también sé que le va a gustar mucho a Mr. David? Pues desde anoche estuve viendo una serie de tweets sobre una crítica, según lo que leí, bastante maliciosa sobre, pues, Don Martin Scorsese, uno de los pilares del cine mundial y de toda la historia. Este crítico se llama Sean Egan y escribe para la revista británica The Critic. Y él menciona cosas como que Raging Bull es mal cine, como que básicamente la única película rescatable sería Goodfellas y que Martin Scorsese no conoce el cine, no ama el cine y que es autoindulgente. Y también por ahí hace una defensa de las películas de Marvel que él criticó, por lo que Claro. pareciera que fuera una vendetta personal del crítico. Sí, sí, yo también creo en eso, pero a ver, David, ahora te dejamos a ti opinar primero. No, fíjate que está muy interesante. Desafortunadamente hemos visto estos últimos tiempos que hay muchos intereses políticos y obviamente muchos intereses sobre todo de la industria dentro de las películas y obviamente tienen comprada a casi toda la prensa. Es muy poquita la prensa que es valiente o que es realmente independiente. Lo hemos visto, por ejemplo, en esta serie de Los Anillos de Poder, que hemos hablado mucho de ella. Todo el mundo decía que era la mejor, todos los críticos decían que era la mejor serie que había sido escrita en el mundo. ¡Wow! Y hemos visto cómo poco a poco han ido cambiando su manera de pensar, ¿verdad? Porque ya no lo pueden defender y sabíamos que pagaban, ¿no? Siento que aquí es un poquito lo mismo, porque bueno, decir que Martin Scorsese no es un director importante o que su única buena película es Goodfellas, pues es realmente no conocer del cine ni de la historia, ¿no? O sea, me parece hasta inverosímil, un poco ridículo lo que dice este crítico, y más si le agregas que está defendiendo a Marvel, ¿no? Yo creo que hay mercado para los dos. Entiendo la parte de Martin porque además él creció con un cine muy diferente, un cine muy orgánico, un cine muy analógico, muy sentido, ¿no? Y lo que hace mucho Marvel, pues es, por ahí lo dijo el gran Ian McKellar, que cuando grabó El Hobbit, que se sintió muy triste porque hubo una escena donde él tuvo que grabar solo y imaginarse a todos y se soltó llorando porque dijo, bueno, yo no estudié para esto, yo no quise ser actor para esto, ¿no? Entonces se entiende las dos posturas, son cines totalmente diferentes, entendiendo que Marvel es un cine de entretenimiento que no te va a dar más y lo que hace Martin Scorsese, pues sí tenía un fondo, ¿no? Sí tenía una Claro. profundidad. Sí, y justo ahorita lo que comentas de Ian, también hace poquito, si no me equivoco, Christian Bale lo dijo, ¿no? De su participación en Thor, Love and Thunder, que dice, güey, o sea, de repente estaba grabando algo en el set 7 y me dicen, vete al set 6 porque vas a grabar otra cosa. Y dice, llego y en ambos es pantalla verde, entonces no entiendo por qué, o sea, por qué la necesidad de cambiarme y no, pues sí, ¿no? O sea, que no le gusta ese tipo de experiencia al momento de estar grabando, ¿no? Y completamente lo entiendo, completamente respetable, pero también para agregarle al tema de Martin Scorsese algo
que me gustó mucho es que salió uno de los santos patrones de la silla del director, Don Guillermo del Toro, a defenderlo y dijo, si Dios me ofreciera cambiar unos años de mi vida para alargar la de Martin Scorsese, con gusto lo haría. Entonces, palabras fuertes de este señor, pero como dice David, ahí se ven intereses ocultos detrás de, creo yo, no quiero creer. No sé qué Oye, por último, opinan me ustedes. gustaría mencionar, porque sale a colación de lo que dijiste, muy interesante lo que está haciendo otro de los grandes consentidos de nosotros, que es Jon Favreau, con esta nueva tecnología de paneles, donde realmente Mm, proyecta en tiempo real lo que se supone que están viendo y se ve increíble, ¿no? Lo vemos en The claro, Mandalorian, porque obviamente también ayuda mucho a la actuación. O sea, si el actor se siente dentro del contexto de lo que está actuando y ve la ciudad, y ve, o sea, es mucho más fácil que estar en un lugar donde ves una pantalla verde y, sí, güey, imagínate que aquí hay un dragón, un dragón. Pues, obviamente es muchísimo más complicado, ¿no? Y sí. es una vuelta interesante a la, como si hacía cine antes. Si uno ve Mm, grandes películas de la historia, que uno imagina a Humphrey Bogart manejando un automóvil con la ciudad detrás. Se claro, notaba obviamente que no era real, pero yo lo veo y me lo creo y todavía lo veo y lo veo real. Ahora que tenemos la tecnología, que esto simplemente puede ser no real, simplemente una pantalla allí, me parece una adición bastante inteligente, porque puede ayudar sí, mucho a la dirección y a la claro, actuación, porque como director exacto. también tienes la referencia física de lo que estás haciendo. Claro, sí, 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 completamente de acuerdo. Y ya para cerrar ese tema, o sea, es algo que también hemos visto en películas un poquito más antiguas, donde, pues obviamente la tecnología, la definición y todo esto ha ido aumentando a unas velocidades impresionantes y hay algunas que se ven con efectos ya súper, ¿cuál sería, Mr. David? Outdated. Sí, o sea, que se ven muy falsos, ¿no? Muy chafas en comparación con otro tipo de películas donde utilizan... Ayer lo vimos con E.T. Yo lo estaba Ajá. viendo y dije, Dios mío, la escena donde vuelan se ve súper fake. Digo, se Super fake, entiende, sí, es sí, una sí. película muy viejita. Me imagino que Claro, en el momento fue algo increíble, obviamente. sí, sí, sí. Sí, pero esperemos y todo esto que está haciendo John Favreau y que, pues que no nos quiten años de Guillermo del Toro, pero tampoco que se nos vaya tan pronto Martin Scorsese, ¿no? Entonces, no sé si tengan algún comentario para cerrar nuestra sección de películas o pasamos, perdón, de noticias, o pasamos ya directamente, si les parece, Pues nada a más me las gustaría películas. decir que pues no creo que estén peleados, ¿no? O sea, hay que darle totalmente lo que es de César al César. Martin tiene un lugar indudablemente en la historia del cine como uno de los grandes directores, un visionario de su época. Y siento que su gran error fue meterse con Marvel porque se metió con muchos fans que no entienden y lo atacaron y lo siguen atacando, ¿no? Pues es otra época y es otra manera de hacer cine. Y son dos cosas muy diferentes, ¿no? Es como si estuviéramos hablando de lasaña y estuviéramos hablando de unas papitas, ¿no? O sea, son dos tipos de comida súper diferentes. Entonces, pues los dos son disfrutables y hay que ponerlos en su género, amigo. Sí, los dos son disfrutables, pero no creo que haya sido un error de Scorsese dar su opinión. Creo que igual deberíamos tener todos la libertad de expresar y más una persona como Scorsese que aporta tanto al cine. Si tiene Claro, una sí, sí, sí. opinión, es importante verla y es importante tomarla en cuenta. No es necesariamente una verdad, pero es importante discutirla. ¿Qué es lo que posiblemente quiso, pero ahora con todo el fenómeno fanboy es bastante difícil? Qué importante lo que dices, Dagny, tienes toda Sí. la razón. Sí, evidentemente, o sea, no pueden callar las voces y menos de un director tan importante. Creo que no tanto que fuera un error, porque como tú dices, pues él tiene pues por supuesto que puede ser lo que él opina. Siento más bien como que no dimensionó que desgraciadamente vivimos en una época súper horrible, donde cualquier cosa que tú digas puede ser y será utilizada en tu contra de manera, pues bueno, como hemos visto en muchísimos ejemplos, ¿no? Y una vez que esté en internet, va a estar en internet por siempre, güey. Entonces, un tema también súper importante. Entonces, Mr. David, si el Mr. David de 10 años está viendo este episodio, ya entenderás por qué todo el hate ha caído sobre ti, ¿no? Pero bueno, pasando un poquito, ya ahora sí entrando a lo que vendrían siendo las recomendaciones de nuestro cine de terror de octubre,
Si me permiten, quiero iniciar el día de hoy y voy a aunarlo a uno de los comentarios. Bueno, de hecho, los dos hicieron comentarios al respecto de los fanboys y del fanatismo de estos Marvelitas de corazón que no soportan una crítica negativa hacia lo que estamos viendo en el MCU, ¿no? Y esto lo quiero atar con una frase que me gustó mucho, que vi recientemente, que dice, del fanatismo a la barbarie, solo hay un paso. Entonces, de esto les quiero platicar y como no podría ser diferente, ¿cómo pudiéramos tener un mes del terror sin hablar del gran maestro Stephen King? Les quiero platicar de una de las, creo yo, de las mejores adaptaciones que hay de sus historias en el género del terror, porque creo yo que las mejores adaptaciones reales a las historias de Stephen King están alejadas del mundo de terror, ¿no? Eh, Ahorita ya después platicamos al respecto, pero les quiero platicar el día de hoy sobre Misery, que es una adaptación, bueno, Misery salió en 1990, es una adaptación realizada por William Goldman, quien previo a hacer esta adaptación del libro del mismo nombre de Stephen King al cine, ya contaba con 2 premios Oscar, ¿no? En el 70 y en el 77. Y esta película fue dirigida por Rob Reiner, quien ya tenía experiencia trabajando en adaptaciones de Stephen King. De hecho, creo que fue una de sus solicitudes para vender los derechos de esta película, que él fuera el director, ¿no? Porque él había dirigido anteriormente Stand By Me en 1986 y justo un año después de dirigir Misery, nos entregó una gran película con Jack Nicholson, también un ícono dentro del mundo de terror, Cuestión de Honor. Entonces, hablando de Misery, pues básicamente pudiéramos decir que solo hay 2 personajes, ¿no? Annie Wilkes, interpretado de manera magistral por Kathy Bates, que de hecho pues le dio el único Oscar que tiene y que todos conocemos por ser la mujer barbona en American Horror Story y prácticamente todo lo que hace de American Horror Story tiene un pequeño papel, ¿no? Y por otro lado tenemos a Paul Sheldon, interpretado por James Caan, quien fue Sonny en El Padrino, ¿sí? Si les parece, les quiero platicar un poco sobre la historia de Misery, ¿no? Yo creo, no sé, Dagny, David, que como estamos hablando del 90, podemos hablar full spoilers, ¿no? De lo que realmente sucede. Entonces, ya, o sea, si no lo han visto es porque realmente no les interesa. La película nos cuenta la historia de Paul Sheldon, un escritor, como no podría ser diferente en las historias de Stephen King, que se encuentra terminando su nueva novela en una cabaña alejada en las montañas de Colorado, donde lo vemos hacer su ritual del éxito, ¿no? Que es justo cuando está terminando un nuevo libro, una copa de champán, un cigarro, el último cigarro mientras está escribiendo y un cerillo, ¿no? Obviamente para prenderlo. Es importante mencionar que previo a esto los mayores éxitos de Paul Sheldon tenían que ver con Misery Chastain, de quien él ya estaba harto, ¿no? Por escribir y por lo que había decidido terminar su exitosa saga de novelas románticas de una manera muy diferente. Todos sabemos que las historias románticas terminan de 2 maneras, o vivieron felices para siempre o alguien muere de la forma más horripilante que puede haber, ¿no? Entonces él decide ir por este segundo paso. Justo cuando está terminando de escribir es cuando se lanza este libro, porque ahora ya se está alejando del mundo de Misery, ¿no? Pero al salir de la cabaña se encuentra con una gran tormenta de nieve, pero le vale, agarra su Mustang a toda velocidad y obviamente como nada puede salir bien en las historias de Stephen King, tiene un accidente y sale de carretera. Después vemos cómo es salvado por la angelical Annie Wilkes, una experimentada y tierna enfermera, ya retirada obviamente, que casualmente dice ser su más grande fan. Por las tormentas no hay teléfonos y las calles están cerradas, por lo que Annie decide cuidar de Paul mientras él se recupera y mientras puede acceder al pueblo y todo lo demás, ¿no? Y aquí es justo donde toda la vorágine de cosas horribles que le pudieran pasar a una persona empiezan a suceder, ¿no? Paul, como agradecimiento, entre comillas, por salvarlo, le pide a Annie que lea su nuevo libro, que hay que recordar que no está relacionado con Misery, ¿no? Y aquí es donde empezamos a ver una gran actuación de Kathy Bates, donde cómo se descompone al ver que tiene palabras altisonantes y todo lo que se contrapone a lo que ella considera adecuado, ¿no? Pero también justo en estos momentos es cuando sale a la venta el último libro de Misery y Annie lo empieza a leer emocionadamente, pero a los 2, 3 días se da cuenta de cómo muere su personaje favorito, ¿no? Misery, que de hecho tiene un puerquito que ha ganado premios de puerquito en el condado y no sé qué,
que se llama Misery como el personaje. Y aquí es donde realmente ya vemos cómo se descoloca completamente, ¿no? O sea, cómo se sale de su personaje de ser esta tierna y dulce enfermera a convertirse en uno de los mejores villanos del cine, de acuerdo a, si no me equivoco, IMDb y también a American Film Institute. Está como dentro de los primeros 20. Dagny, Mr. David, no quiero entrar en muchos detalles grotescos porque nos pueden censurar el video, pero cuéntenos, yo quiero creer que ustedes ya han visto esta gran película. Cuéntenos qué opinan al respecto, qué opinan de las actuaciones de estos dos grandes actores ya consagrados y sobre el destino de ambos en esta historia. Dagny, Mr. David, ¿qué nos pueden comentar al respecto? Pues sí, claro, Misery, una de las grandes películas de Rob Reiner, grandísima Kathy Bates allí, y es evidentemente una de las grandes villanas de los 90. Para mí hasta por encima de Hannibal Lecter y todos. Es que es tan horripilante lo que muestra. Y muestra también en la película lo terrible, la barbarie del fanatismo que todos conocemos. Exacto. Una película tan contenida, con tan poco escenario y que logra tanto, pues me parece que es mi favorita del director y de las mejores películas de los 90, de verdad. Completamente. Bueno, yo, híjole, no sé, el tema de Hannibal Lecter sí tengo ahí mis temitas, pero Peliagudo, entiendo tu ¿no? punto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero David, ¿qué opinas tú de esta película, amigo? No, de acuerdo. Sobre todo lo que dice Dagny es muy complicado en el lenguaje cinematográfico hacer una historia tan coherente, tan bien contada, que te mantiene al filo del asiento en un escenario tan contenido. O sea, realmente no es una película donde veamos grandes cambios. Todo se desarrolla prácticamente en un solo lugar y te tiene al filo del asiento, ¿no? La actuación de Bates obviamente es increíble y es un must, sobre todo en este mes de Halloween. Si usted no la ha visto, es una gran recomendación, una de las mejores películas de todos los tiempos en el thriller psicológico. Y fíjate que yo creo que algo que comentas muy bien, David, es esta ambientación de la película, porque realmente el 90% de lo que sucede dentro de la casa de Annie, ¿no? Y de ese tiempo, la mayoría estamos dentro del cuarto donde está Paul. Entonces, la tensión que te genera las simples reacciones de Paul al escuchar que va llegando el coche de Annie, al escuchar, al intentar huir, al ver, cuando encuentra que digo, es algo que me parece muy raro, que lo vimos también ahora con la serie de Jeffrey Dahmer. Katy, bueno, perdón, Katy no, Annie, guardando sus recortes de todos los niños que mató y todas esas cosas. Digo, güey, o sea, ese es querer que te descubran, ¿no? Pero bueno, dentro de la psique de estos personajes hay algo de eso, ¿no? Que como el hecho de querer ser descubiertos, ¿no? Y yo creo que el final, güey, bueno, no, el final no. Una de las escenas más icónicas es cuando descubre Annie que Paul ha estado merodeando por la casa y dice, ¿sabes qué, amiguito? Necesitamos hacer algo. Deja, voy por mi martillo y un trozo de madera. Oh, o sea, la manera en cómo se le ve el pie a Paul, la expresión de James Caan en ese momento, güey, es justo, ve, o sea, se me pusieron los pelitos de punta solo de recordarlo, ¿no? Pero también vale la pena mencionar, creo yo, que a los fans de Stephen King hay algunas cosas que no pusieron en la película sobre todo este periodo de tortura que sufrió James Caan, ¿no? Perdón, Paul Sheldon, que los invito a que vayan a leer el libro, son como 250 páginas, algo así, o sea, no es tanto, y van a poder encontrar, digo, si en algún momento se llegan a encontrar en esta situación donde algunos de sus escritores, directores favoritos tuvo un accidente por su casa, pues de ahí pueden sacar varias ideas bastante interesantes de qué hacer con ellos, ¿no? Dagny, David, no sé si tengan algo más que comentar sobre esta gran película. Ah, me falta ponerle la calificación. David, ¿seguimos con James Wan en esta parte
de terror o lo Híjole, modificamos? ¿Qué es que, opinas? bueno, Dagny, ponemos a James Wan porque nos gusta mucho lo que hizo, sobre todo al inicio. Últimamente no ha hecho cosas muy buenas. Pero no, siento que esta película no la podemos poner James Wan porque supera, obviamente simplemente dejémoslo en estrellas porque pues obviamente es una gran película. Fíjate que yo sí le doy 4 de 5, la clasificación que le quieras poner, si quieres Stephen King también, porque sí, o sea, actuaciones, la dirección, ¿cómo se llama? La adaptación tal cual es buenísimo y sí, o sea, yo creo que lo mejor que nos dio los 90, que tuvo una época muy turbia el cine, pero de lo mejor que nos ha dado los 90, bueno, que nos dio en su momento, ¿no? Yo sí le pondré, la verdad, 5 de 5 porque en su género, o sea, en el género Ujú. del thriller psicológico, realmente es muy difícil encontrar algo mejor. Obviamente encuentras algo al nivel, pero yo sí, esta película le doy un 5 de 5. Dagny. Sí, Sí, yo creo que esta película merece fácilmente un 4,5 sobre 5 porque es para mí casi perfecta. Y hay otra cosa que, para defender mi punto un poco, no me vayan a crucificar con lo de Hannibal Lecter, es, ¿qué sucede? A mí me fascinan los villanos o los personajes que empiezan de una manera y terminan de otra. Hannibal Lecter uno sabe que es un villano desde un principio, uno sabe que él es malo, que él es la claro. maldad. En cambio, con este personaje vemos a una tierna enfermera que se va degradando o va bajando las escaleras hacia pues la locura, que ya lo era antes, pero no lo sabíamos. Entonces, por eso me parece Exacto, sí. tan fascinante. Sí, en eso sí tienes bastante razón, ¿no? O sea, esta progresión del personaje, ¿no? No podemos decir transformación, sino simplemente revelación de quién realmente es. Entonces, completamente de acuerdo en ese punto, pero Hannibal Lecter tiene un lugar muy especial en mi corazón. Espero y mi corazón no lo tenga en Hannibal Lecter algún día, pero bueno, si les parece, pasamos a la siguiente recomendación, que obviamente Dagny nos va a hablar de su primera recomendación dentro de este podcast. Sí, me parece muy bien. Vamos a hacerlo de esta manera. Voy a hablar primero. La primera película que traigo es el clásico también de 1990, que se llama Jacob's Ladder o La escalera de Jacob, dirigida por Adrian Lyne, perdona mi pronunciación. Y ya en este punto, La escalera de Jacob es un clásico indiscutible del cine de horror psicológico, ¿verdad? Hablando de la sinopsis, que no lanza muchas luces sobre lo que es realmente, es un hombre intenta mantener la cordura con el soporte de su nueva esposa mientras guarda el luto por el hijo de su primer matrimonio y lidia con los recuerdos de la guerra, ¿verdad? Esto es muy a grandes rasgos parte de lo que es la escalera de Jacob. No sé si ustedes ya la han visto, espero que sí, seguro que sí, porque es un gran clásico del horror. Una de las cosas que más me ha interesado de esta película es la utilización de del maquillaje, de los monstruos muy Cronenberg, de las deformaciones, de todo esto es muy interesante que valdría mucho la pena ver y empezar a comentar ya con ustedes. No sé si quieras comentar algo al No, la respecto. verdad híjole, no la he visto, no puedo opinar, es una recomendación que ahorita voy a anotar porque sí me sentí hasta un poquito, dije, chino, no la he visto, entonces, qué bueno que salió. De hecho, para esto es, para dar recomendaciones de cine que usted no haya visto y suena como una película bastante interesante. ¿Tú la viste, amigo? Sí, fíjate que yo sí, y nuevamente volvemos al tema, ¿no? O sea, Tim Robbins, gran actor que también tiene una de las mejores adaptaciones de Stephen King, obviamente no Jacob's Ladder, sino en español le pusieron Sueños en Fuga, me parece,
Pero sí, completamente de acuerdo en lo que dices, Dagny. O sea, este tema, no sé si pudiéramos decir que en ciertas partes hace este cruce entre terror, horror psicológico y un poquito de body horror, precisamente haciendo esta referencia a Cronenberg. Yo creo que ese tema que tú comentas se me fue el nombre, pues de vivir, ¿no? De aceptar la pérdida de su hijo, todo lo que vivió en guerra, y este debate, creo yo, entre las pesadillas que está viviendo él, o sea, en carne propia, y la aceptación de la muerte hacia, pues, todo lo demás, ¿no? No sé si nos quieras comentar un poquito más al respecto. Sí, claro. Esta película vale la pena como tal sentarse a verla, analizar todas sus aristas, porque al final uno cree que ella va creciendo y uno dice, ¿qué es esto? Al final termina siendo una historia redonda, que ella misma se explica hasta con el mismo nombre de, de la película. El mismo nombre de la película te da respuesta de lo que estamos viendo. Ella inicia en Vietnam. Vemos unos helicópteros y esto parece mucho Apocalypse Now. Y allí están unos soldados descansando. De repente empiezan a sentirse mal porque pues estaban consumiendo, fumando algo y se lo atribuyen a eso. Y viene un ataque del enemigo y empieza pues el desmadre, como dicen, empieza la cuestión allí, empieza todo a salirse de control, empiezan a morir y se despierta Tim Robbins en el tren de Nueva York, dándonos a entender que ya pasó tiempo. Esto fue en el año 71 y él despierta en el año 75, donde inmediatamente empiezan a ocurrir cosas extrañas. Esta película no vale la pena ser un spoiler porque es muy enredado para dar spoilers y ya los 5 minutos del final es lo que te da la respuesta. Entonces es mejor que la vean y descubran qué es lo que realmente sucede en la mente de Jacob, que es Tim Robbins, grandísimo actor que en los 90 pues dominó totalmente. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y David, no sé si quieres comentar algo en lo que se caen mis perros aquí, están a ladre y ladre. No, nada más sería preguntarle, porque evidentemente no he visto la película que ahorita acabando la voy a ver. A Dagny, ¿qué calificación le darías? ¿Cuántas estrellas le darías del 1 al 5? Yo a esta película le daría 4/5, ¿verdad? Es una película que realmente mantiene, es entretenida y no se hace aburrido, que es bastante importante en este tipo de películas. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y fíjate que ya ahora que se callaron acá las mascotas, quisiera comentar que se me hace, no sé si llamarlo como llamativo, que el director de esta película, Adrian Lyne, tiene también, yo creo que uno de los, pues no sé si llamarlo remakes, reinterpretaciones o readaptación, eh, que tuvo una mala suerte, creo yo, ¿no? Que es Lolita con Jeremy Irons, pero no, pues o sea, tuvo el pequeño inconveniente que el gran Stanley Kubrick había hecho Lolita en los 60s, 70s, entonces difícil competir contra eso, pero no, bastante bien, bastante entretenida y sí, concuerdo con Dagny, ¿no? 4/5, no podemos hablar mucho por precisamente, es una experiencia que tienen que vivirla, ¿no? O sea, no podemos dar muchos spoilers, una experiencia que necesitan ver y esperemos y nos dejen sus comentarios en nuestro Instagram sobre qué les parece, en YouTube obviamente, sobre qué les parece esta gran recomendación, la primera recomendación de Dagny el día de hoy. David, no sé si quieras agregar algo más, Dagny, o si pasamos a la siguiente recomendación. Venga, Mr. David, Pues turno sí, mío. fíjate que yo estuve muy conflictuado esta semana pensando en si debería de hablar de una película como por ejemplo Shutter Island, que estaba pensando hablar un poquito de ella como terror psicológico, o hablar incluso de la gran Psycho, que obviamente pues es de las precursoras y pues de uno de los grandes maestros de todos los tiempos. Pero decidí hacer algo diferente porque creo
que es importante también dar recomendaciones que no son muy conocidas. Hoy no voy a hablar de una de las grandes películas, quiero hablar de una película que no es tan conocida y que usted, si es amante de este cine, siempre está en búsqueda de cosas diferentes que a lo mejor no hayan visto, ¿no? Hoy me voy muy contento, por ejemplo, porque tengo una nueva película que ver, gracias, Dani, y esto no es muy común, entonces hoy me fui un poquito por ese camino. Yo les quiero hablar de una película del 2005 del director Joel Edgerton que se llama The Gift. No sé si por ahí la hayan escuchado. Voy a proceder a leerles lo que tengo aquí preparado y terminando hacemos los comentarios pertinentes, ¿les parece? Y bueno, la verdad no soy muy amigo de hablar de los argumentos de las películas en mis críticas, pero en este caso creo que es un buen punto de partida para la misma. Una pareja se muda a Los Ángeles porque el marido ha conseguido un nuevo trabajo y un buen día se encuentran con un antiguo compañero de colegio de él, un hombre un tanto peculiar que parece empeñado en que sean amigos. A priori, parece otro acercamiento más a la premisa de un extraño colándose en las vidas ajenas con intenciones desconocidas, lo cual hubiera condenado a El Regalo a ser como mucho un entretenimiento cumplidor, pero demasiado previsible. Por suerte, Edgerton sabe cómo prevenir estos lugares comunes, introduciendo paulatinamente giros que cambian la perspectiva del espectador. De hecho, una de las grandes virtudes del Regalo es que Edgerton encuentra con suma facilidad el tono adecuado y sabe ir controlándolo a medida que introduce nuevos elementos. Todo ello alineado con una tímida elegancia visual que lleva la película muy por encima de otros productos similares. Aunque sí es cierto que quizás se deleita más de la cuenta en estos detalles sobre todo. El único pero real pero que tengo respecto a este trabajo ajeno es que Edgerton pierde un poquito el control durante el tramo final, ya que las sorpresas hasta entonces habían estado bien introducidas y cuadraban perfectamente, pero durante el desenlace huye de esta acertada sutileza. Obviamente no los voy a decir qué es, pero sería el único pero que le pondría a esta película. Para suerte de todos, Edgerton no es el único miembro del protagonista de actores que cumplen con holgura en papeles que no van más allá de cumplir únicamente con el papel, ¿no? El caso de Rebecca Hall brilla, sobre todo cuando tiene que mostrarse más frágil, mientras que Jason Bateman nos ofrece quizás su mejor trabajo hasta la fecha, sobre todo puedo decir en esta categoría, sin duda ha sido su mejor trabajo, siguiendo el mismo camino de Edgerton, es decir, evolucionando con la historia sin reventarla de antemano. En definitiva, El Regalo es un thriller psicológico que sabe crear cierto estado de inquietud en el espectador a partir de un sutil pero poderoso desenlace, el que te hace presenciar con interés una ópera prima en la que Joel Edgerton se revela como un narrador a tener en cuenta. Y díganme, amigos, ¿ustedes han visto esta película The Gift? Agni, no sé si quieras iniciar. Sí, yo vi esta película de Joel Edgerton que me pareció, para hacer su primer trabajo como director, pues quiero ver más. Y bueno, ya sacó otras películas, creo que también han sido bastante interesantes. Y a mí me gustó mucho. Yo la puse particularmente en una lista de Cinefantute de las películas hitchconianas, que no son de Hitchcock. De Sí, 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 Hitchcock. sí. Porque verdaderamente es muy hitchconiana, es una de esas películas donde no hay buenos, y por eso me fascinó, de verdad que me gustó mucho la actuación de Edgerton, siempre me gusta, pero aquí especialmente como que entrega algo más, es su bebé, básicamente, entonces entiendo por qué entregara más. Totalmente de acuerdo, Dani. Esta película, lo que me pasa con ella es que siento que no es tan conocida dentro del mainstream, ¿no? O sea, las personas que obviamente les gusta este tipo de cine han tenido la referencia y la han visto, pero por eso me decidí hablar de esta película el día de hoy y aunque desafortunadamente no la puedo poner en el top, no le puedo dar un 5, porque no es de las grandes referencias de todos los tiempos, sí un sólido 3.8, 3.5 sí le daría, porque tiene elementos y tiene giros de tuerca muy interesantes. La actuación es buena, el ritmo es bueno, el guión es muy bueno. Hay dos, tres cositas que no cuadran ahí, pero la verdad es que es una gran recomendación y si usted no la ha visto, creo que se puede llevar una grata sorpresa. Isra, ¿qué opinas? Fíjate que tengo ahí dudas porque sí, definitivamente creo que es una buena película y como bien decía Dagny, o sea,
para ser la primer película, o sea, el primer largometraje como director de Joel Edgerton, creo que es bastante, o sea, se desenvuelve bastante bien. Hay que esperar qué más nos trae, porque yo desconocía hasta hace relativamente poco que es de estas personas que inician en el mundo como actor, pero también ya ha hecho trabajo de dirección, como estos dos películas, o sea, la que justo estamos hablando ahorita y otra que salió como en 2018 por ahí, pero también tiene trabajo de escritor bastante interesante, ¿no? O sea, El Rey, que salió en Netflix en 2019, el guión, él participa en el guión, entonces es una película muy buena con ¿cómo se llama? Timothy Chalamet. Buenísima, o sea, el guión es bueno, las actuaciones también me gustaron mucho, sobre todo, sabes que en este punto de la historia donde Jason Bateman estaba más enfocado en lo que era como tipo comedias, ¿no? Entonces, como que empezar a hacer esta transición que ahora pues ya lo hemos visto en Ozark, también ya un poquito más alejado de lo que son comedias o comedias románticas, pero esta inclusión en este tipo de películas que no estoy seguro si puede empezar con The Gift, pero esa transición también. Y yo creo que, híjole, Rebecca Hall tiene bastante potencial para convertirse en una actriz muy buena en este tipo de películas, ¿no? Hace poquito, bueno, no hace poquito, hace unos cuantos meses, si no es que el año pasado, hablé de otra película que se llama La Casa Oscura, donde sale ella como la actriz principal, que también me voló la cabeza. No sé si, creo que ya hablé de ella, si no, me lo apunto para después. Y sí, o sea, esta combinación que dices, David, de buenas actuaciones, un guión sólido y una dirección más que adecuada, Más pues que nos puede competente. dar. Oye, Exacto, sí. ¿qué calificación le darían ustedes, amigo? Dagny, no sé si ya diste tú la calificación. No, no la he dado, pero yo creo que esta es una pequeña, gran película y por eso creo que sí, un 3.5 sólido y que merece la pena seguir a Joel Edgerton en su carrera, no nada más como actor, sino como escritor y director. Sí, completamente de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo en el 3.5. Entonces, eh, sí, 3.5 para esta gran Y recomendación, David. adelante, amigos, porque la verdad es que sí, hoy pensé en traernos una película que creo que no mucha gente ha visto. Entonces, es una recomendación muy padre. Es esa clásica película que puedes ver un sábado en la noche con palomitas y disfrutar bastante. Y bueno, por ahí nos trae algo bastante interesante, Dagny, para cerrar el día de hoy, ¿no, amigo? Sí. Venga, Dagny, ¿cuál es tu última recomendación en el episodio de hoy? La última recomendación es una de las películas más inquietantes y extrañas que he visto últimamente. Se trata de Possession, del director polaco Andrzej Sulawski. Seguramente estoy matando el nombre, pero es una película rodada en Alemania, lo que vendría siendo Alemania Occidental. Ok. Recordemos que la película es del año 81, por lo que estaba el muro, eh, y sale un par de veces visto desde la ventana del protagonista, el muro. Ujú. Y es una película, con la sinopsis, que tampoco revela demasiado en este tipo de Venga. películas. Una mujer se comporta de forma extraña tras pedirle el divorcio a su marido. Lo que empieza como sospechas de infidelidad, pronto se convierte en algo más siniestro. Y vaya que se convierte en algo mucho más siniestro. En principio, esta película es una película de separación, ¿no? Así como uno Sí, creería como el ver, muro. correcto. Esta película es, tú dices, no, pero yo estoy viendo Marriage Story, la historia de un Ajá. matrimonio antes, 30 años, 40 años atrás. Ok. No, para nada es como esto. Empieza con la separación. Esta película está dividida en dos partes. Lo que vendría siendo la parte terrenal, Ok. que es la separación, el duelo por la separación, el, los problemas que uno intuye mentales de los protagonistas. Esta Ujú. película está protagonizada por
una grandísima Isabel Adjani y Sam Neill. Sam Neill, Jurassic Park. Exacto, sí. Jovencísimo y con unas actuaciones que, si bien son exageradas, como dirían en inglés, over the top, hay mucho grito, hay mucha desesperación. Ya en la segunda mitad empezamos a ver que la infidelidad de la que sospecha el personaje de Sam Neill no es precisamente con un ente de este plano, por así decirlo. Esta película tiene para sacar por todas partes. Tiene unos primeros planos impresionantes que los ojos, la importancia de los ojos en esta película es primordial. Siempre uno tiene que mirar los ojos, los primeros planos, fijarse en cada detalle. Pero es una delicia en el sentido de descubrir qué es lo que va a suceder. Este tampoco se puede spoilear porque ya el final también es que te revela algo para que ya después tú con tu imaginación completes el rompecabezas. No sé si la han visto, si tienen para comentar. Oye, Dagny, me reventaste la cabeza. O sea, se escucha una premisa fantástica. No la había visto. Obviamente es una película muy interesante. Obviamente hace mucho que se grabó, pero híjole, el guión se escucha bastante original y bastante denso, bastante fuerte. Cuando empezabas a contar la sinopsis y que decías, bueno, la infidelidad no es con alguien de este plano, wow. Entonces se escucha como algo bastante interesante de ver, ¿no? Y siempre refrescante, sobre todo a las personas que les gusta el cine, ver cómo se filmaba y la manera de contar las narrativas antes es muy diferente a cómo se cuentan las historias ahora. Entonces, pues bueno, es una recomendación que sin duda me llevo. Isra, ¿tú ya la habías visto? Fíjate que no, justo ayer, no, el otro día, el jueves, creo que estaba platicando con Dagny de cuáles iban a ser nuestras recomendaciones. Le dije, güey, vamos a hablar. Bueno, él me dijo, ¿no? De que tengo en mente Possession. Y dije, venga, porque sí, esa tampoco la he visto, pero con esta descripción me la apunto o sea, tienes que aprovechar el mood de octubre para ver algo donde, como lo describes, Agni, de esta infidelidad con un ser de otro, de no, o no de este plano, ya, güey, o sea, es necesario. Y algo que también vale mucho la pena comentar, porque sé que hay muchos fans allí del body horror. Esta película también tiene inclusive mucho más body horror que Jacob's Ladder. Ok, uf, muy bien. Sí, es impresionante el diseño físico del ente que se encuentra, que vemos. Es una película muy, muy perturbadora y uno se pone a ver, en el 81 salió y cómo la gente habrá reaccionado, ¿no? O sea, ¿qué es esto? O sea, qué vulgaridad estoy viendo, me imagino, ¿no? Oye, y algo que quiero comentar ahí que se me hace muy extraño son estas coincidencias que nos da la vida, porque también justo en el 81 sale con Sam Neill la última profecía, creo que se llama en español, donde vemos esta progresión de Damian, si no me equivoco, que la verdad nadie le hizo caso a esta película, que si no me equivoco fue como la cuarta o la quinta dentro no, sí, creo que es la cuarta, ¿no? De la profecía, o la tercera, no sé, pero el chiste es que nadie le hizo caso, pero se me hace muy raro que estemos hablando de Damian en el 81 y por este otro lado, entes fuera de este plano involucrándose en ciertos Oye, matrimonios, ¿no? Isra, dos apuntes. Primero, ¿están Venga, tus venga. perros ahí contigo? Porque si no, ya te asustan. Acabo de ver que pasó algo así raro y dije, no, ya, The Possession ahorita ahí con Isra. Ay, Diosito. Sí, no, por aquí. Quiero creer que sí Ok. están aquí atrás. Ojalá, porque si no hay en postproducción para ver el minuto exacto donde pasó un ente raro atrás de ti. Oye, la Va, segunda, va. lo que dice Dani me parece súper interesante porque evidentemente el craftsmanship, el arte que hacían de estas películas es muy diferente. O sea, hoy con el CGI horrible que hemos visto estos 2 últimos años, por cierto, en general, pero bueno, con el CGI todo es mucho más fácil, pero el realmente meterte
al diseño de una criatura y de hacerlo era una forma de arte muy diferente a lo que vemos ahora. Y eran horas y ver la iluminación o sea, era otro tipo de cine. Entonces, estoy muy emocionado. De hecho, la voy a poner primero. La verdad es que voy a ver primero Possession y luego voy a ver la otra de Ladder después. Sí, 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 sí. es bueno tener la advertencia de que Possession, al contrario de Jacob's Ladder, posiblemente sea un poco más dura de ver al principio por ya simplemente el drama, porque si la primera mitad, si uno quita la segunda mitad, que es ya mucho más paranormal, tú crees que Ok. te estás enfrentando con una película tipo Bergman, Ujú. de Sí. personajes con una psique ya dañada, personajes de relaciones codependientes extremadamente dañinas, donde las parejas con las palabras se intentan hacer mucho daño. Y algo muy interesante es que Andrei Zulawski escribió esta película basándose en su propio divorcio. Entonces, esto es una Ok. abstracción y esto es como totalmente visceral Ujú. de lo que él le quedó, de De lo su que me imagino, experiencia, ¿no? Sí, exacto. sí, una separación muy, muy traumática, porque para escribir eso, basado en tu relación, pues no fueron en buenos términos, precisamente. Dagny, me volaste la cabeza, me reventaste la cabeza. La manera en la que nos contaste esta película realmente dan muchísimas ganas de verla. Yo ya ahorita la voy a empezar a buscar. Espero no sea tan difícil de encontrarla, pero afortunadamente con la tecnología es mucho más fácil el poder encontrar esta película y la verdad me quedo muy contento de que hayas venido. Ojalá y no sea la última vez. La verdad es que nosotros admiramos mucho lo que haces y estoy seguro que todos nuestros escuchas y todas las personas que nos ven en YouTube van a seguir a tus cuentas y ojalá y pronto también te animes a hacer algo en YouTube. Isra, Sí, Dagny, muchas gracias por acompañarnos. Después de ver tu cuenta que les recordamos en Instagram, Cinefantute, de todos modos los vamos a etiquetar, en todos lados te vamos a etiquetar. Sabía que íbamos a tener algunas recomendaciones poco convencionales, llamémoslo así, pero súper valiosas para todos nuestros fans del mundo de terror, ¿no? Que ya habíamos hablado también de meter algo de cine oriental de repente, entonces si nos permites, nos gustaría tenerte como invitado un poquito más seguido, o sea, cada vez más frecuentemente, porque sí, o sea, de estas dos recomendaciones, yo creo que Possession es la que se va a llevar más likes, ¿no? Bueno, no sé cómo interprete la gente lo que vamos a ver, pero no sé, Agni, si tú supieras si está en alguna de las 849 plataformas disponibles en Latinoamérica para entrar directamente así a buscarla o si es búsquenla por donde puedan y ya después vemos qué onda. Al principio la busqué, obviamente por Movie, no estaba, busqué Prime, todo eso, no la encontré por ningún lado y pues los caminos verdes me dieron la facilidad. Ya, ya, siempre hay perfecto. manera, amigos. Si usted conoce tecnología, siempre hay Correcto. manera de encontrar estas películas. Es una película de hace 41 años, entonces hay que verla. La verdad es que se ve bastante, bastante interesante. Y ya se nos olvidaba darle una merecida puntuación. Venga, Y yo a esta película le daría un 4/5 ok. por lo que te hace sentir. Y cuando tú terminas de verla, se queda contigo. Entonces, un 4/5. Fíjate que qué interesante lo que dices, Dagny. Yo antes de concluir, estamos ya por cerrar el programa del día de hoy. Ayer viví una experiencia que me hizo recordar el por qué amo tanto el cine. Fuimos Isra y yo aquí en nuestra región. La Camerata de Coahuila, que es el estado donde nosotros vivimos, tocó canciones del maestro Phillips, Isra. John Y Williams. John Williams, perdón, sí, de John Williams. Obviamente Star Wars, vimos un poquito de Indiana Jones, un poquito de la lista de Schindler, pero fue súper emocionante. O sea, en la parte de la lista de Schindler, al ver las imágenes, el solo de violín, o sea, yo estaba llorando. Realmente esas emociones que te mueven, revivir la marcha imperial de Star Wars, o sea, Sí. el cine es magia. O sea,
Esa es la magia del cine, por lo que dijo Dagny. O sea, una película que te hace sentir es una forma de arte increíble. Y yo con esa reflexión les agradezco mucho a ustedes, les cedo la palabra. Muchísimas gracias, Dagny, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, David. Muchísimas gracias, Israel, por invitarme. Para mí ha sido un honor y claro que me gustaría venir muchísimo más seguido a hablar de distintas películas y distintas formas de géneros que Ujú. hace tan rico el séptimo arte. Entonces, muchísimas Sí. gracias a ustedes. Muchas gracias, Dagny, David, a todos nuestros amigos. Vayan a seguirnos en todas nuestras redes sociales. La Silla del Director, el podcast, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en plataformas de audio, la que ustedes prefieran. Y a Dagny en Instagram como Cinefantute. Próximamente esperemos si se anime a hacer su canal de YouTube. Y nos seguimos viendo en el siguiente episodio en La Silla del Director. Muchas gracias, amigos. Hasta luego.